Buenas tardes, grupo, qué rico verlos. Bienvenidos a nuestra cita de los martes. Mientras pongo las diapositivas, entonces, Ivoncita, para que me regales, por favor, la oración. Claro que sí, amado Jesús, gracias Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros, donde dos o más estamos reunidos en tu nombre, aquí estás tú en medio, Señor. Gracias Señor, porque tu palabra es verdad, porque nos edifica, porque nos sostiene, Señor. Bendito Padre Celestial, bendigo esta semana que vamos prácticamente en mitad de semana, Señor, para que todos los planes conforme a tu corazón, Señor, se vayan cumpliendo conforme a tus preceptos, tus designios, Señor. Aceptamos todo, Señor, lo que venga de parte tuya, Jesús. Y te damos gracias por estas clases, Señor, que son tan edificantes, Padre, para estos tiempos, Señor. Te damos gracias por cada una de las personas que está aquí participando, por sus familias. Las bendecimos, bendecimos su salud, Padre, bendecimos también la salud de mi tía Liliana, Señor. Su voz también, Señor, y permite, Dios, que ella pueda explicarnos, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor, no a través de palabra de hombre, Señor, sino a través del Espíritu Santo, que es el que la guía. Te agradezco, Señor, por su vida, Señor, agradezco por su cumpleaños también y te doy las gracias, Señor, porque tú la usas, Señor, en este tiempo, la usas y pues nos mueves a espacios siempre más amplios y de bienestar. Definitivamente tú eres el hacedor de todos estos milagros de vida, Señor, que tenemos día a día por cuanto nos despertamos. Un, un saludo pues también a todos los que pues van a estar en sintonía y una bendición especial para ellos también en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gracias. Buenas tardes para todas las personas que me acompañan en directo y buenos días o buenas noches para las personas que no conozco, pero que Dios sí los conoce, que los bendiga el Señor por dedicar un tiempito para estudiar la palabra de Dios. Hoy estamos en nuestra clase número 52. Si tú te estás conectando por primera vez, las 51 clases anteriores las puedes encontrar en YouTube simplemente poniendo Liliana Parga y cualquier pregunta en el email lilipargas@yahoo.com. Estamos haciendo un estudio desde el año pasado de los libros del Nuevo Testamento. Ya vimos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro histórico, Hechos de los Apóstoles, y empezamos ya al finales del año pasado con las cartas paulinas, Romanos, y en este momento estamos ya casi terminando Primera de Corintios. Como siempre, recordemos un poquito la clase anterior, porque recordando es que se nos va grabando todo. Hace 8 días, como ustedes saben, Pablo le está escribiendo una serie de instrucciones, de enseñanzas a la iglesia de Corinto, y en esa ocasión vimos cómo Pablo compara la iglesia cristiana con un cuerpo humano, porque resulta que el cuerpo, nuestro cuerpo, está formado por muchos órganos. Todos los órganos son importantes, todos los órganos los necesitamos, y para que haya salud completa en nuestro cuerpo, cada uno de los órganos, independiente unos de los otros, pero en total armonía, tienen que funcionar bien para que todo el cuerpo funcione bien. Y esa es la enseñanza de Pablo, que nosotros como cristianos pertenecemos a un solo cuerpo. Somos muchos. Cada uno de nosotros es como un órgano del cuerpo humano y cada uno tiene una función específica, pero tenemos que hacerla bien para que todo el cuerpo, que es la iglesia cristiana, pueda funcionar también correctamente. Pablo, recuerden ustedes que estábamos hablando mucho de los dones del Espíritu Santo. Ya vimos esos dones, 9 dones especiales que solamente da el Espíritu Santo a los cristianos, es un poder sobrenatural que el Espíritu Santo nos da para que nosotros los pongamos al servicio de las demás personas. Pero Pablo les está aclarando, porque desde ese momento ya había mucha confusión con los dones. Les está diciendo, bueno, primero, no es obligatorio que todo cristiano tenga un don espiritual. Yo les contaba, hay iglesias que enseñan que si una persona no habla en lenguas es porque no tiene el Espíritu Santo, y eso es totalmente falso. Y lo estamos comprobando con todos estos versículos. Pablo les dice, ¿acaso todos pueden sanar enfermos? ¿O todos hablan en lenguas? ¿O todos interpretan? Y esta es una pregunta para un rotundo no. No todo el mundo tiene todos los dones.
Vimos, nombramos solamente los dones ministeriales, que así como una paloma se orienta por su colita, los dones ministeriales son aquellos que cuando tomamos la figura de la paloma como el Espíritu Santo, se coge la cola para enseñarlos. Pero estos dones ministeriales también se conocen como la mano de Dios, porque cada uno de los dedos representa un don ministerial: maestro, pastor, evangelista, profeta y apóstol. Pero les dije que vamos a ver los qué significa cada uno y cómo funcionan más adelante cuando estemos estudiando la carta de Efesios. Pero lo que sí vimos fueron los dones operativos, que están representados en las paticas de la paloma, dos paticas, cada patica con 4 dedos, en total son 8 dones operativos. Estos dones operativos son talentos naturales dados por Dios, es decir, esas cualidades, esos dones o esos talentos con los que nacemos todos los seres humanos. Entonces, los dones del Espíritu Santo son otorgados por el Espíritu Santo, pero los dones operativos sí nacemos con esos dones. Y rápidamente vamos a recordar simplemente cuáles son esos dones. Primero, el don de ayuda. Aquellas personas que tienen esa facultad de invertir sus talentos a favor de otros miembros del cuerpo de Cristo. Estas personas que no les importa figurar, pero sí ayudar de una manera impresionante a los que ponen la cara. A ellos no les importa recibir los aplausos, pero sí ayudan a esas personas que están en primera fila. Segundo, el don de administración. Son aquellas personas que tienen una facilidad impresionante para comprender con claridad las metas inmediatas y de largo plazo de una unidad particular del cuerpo de Cristo. Desarrollan y ejecutan planes para lograr esas metas. El tercero es el don de servicio. Es esa facilidad, ese don, ese talento que tienen algunas personas para detectar las necesidades insatisfechas en algunas personas, pero también para dar respuestas a esas necesidades. Cuarto, el don de enseñanza. Es esa facilidad, ese don que tienen algunas personas para comunicar información relevante para la salud y el ministerio del cuerpo y de sus miembros de una manera tal que otros puedan aprender, sobre todo lo que tiene que ver con el manual de instrucciones, la palabra de Dios. Quinto, el don de exhortación. Esa facilidad que tienen algunas personas para animar, consolar y dar consejos de tal manera que las personas que los escuchan se sienten verdaderamente ayudados y sanados. Sexto, el don de dadivosidad, también conocido como liberalidad, que es esa facilidad que tienen algunas personas, que es un don bien escaso, de contribuir mediante sus recursos materiales a la obra de Dios de manera liberal y sobre todo alegre, dan con alegría todo lo que tienen. Séptimo, el don de liderazgo, también conocido como de presidencia, y es esa facilidad que tienen algunas personas para trabajar armoniosamente con otras personas y cumplir metas y lograr objetivos para la gloria de Dios. Y octavo, el don de misericordia, que es esa facilidad que tienen algunas personas de sentir simpatía genuina y compasión por los individuos creyentes o incrédulos. Fíjense que los demás dones son muy llevados a ayudar al mismo cuerpo de Cristo, pero aquí también incluye a los que no son cristianos y que sufren como consecuencia de problemas físicos, mentales o emocionales. Reflejan el amor de Cristo y alivian el sufrimiento de todas las personas. Entonces, aquí tenemos estos dones que son súper especiales. Pablo nos decía que nosotros debemos ambicionar, es decir, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos regale esos dones y las personas que ya tienen alguno de esos dones, desarrollarlos y ponerlos en práctica. Pero Pablo dice, sí, los dones son maravillosos, son súper importantes, pero les voy a mostrar un camino más excelente, les voy a mostrar algo muchísimo mejor que los dones. Y es cuando nos habla del amor. Y entramos a ese capítulo 13 de Primera de Corintios, donde nos da todas nuestras características de lo que es el amor, porque ahí empieza y termina todo. Recuerden que el Señor Jesucristo resumió todos los mandamientos en el amor. Entonces Pablo les dice, mire, así ustedes tuvieran absolutamente todos los dones, que ustedes profetizaran, que ustedes conocieran los planes secretos de Dios y que tuvieran todo el conocimiento del mundo, pero si ustedes no utilizan esos dones con amor, de nada sirve. Ustedes no serían nada. Entonces recalca que no importa lo poderoso que uno sea, si uno no lo hace con amor, no sirve de nada.
y nos empieza a dar unas características de lo que es el amor verdadero, que espero que ustedes hayan tomado nota porque chicos, estas características del amor verdadero es lo que nosotros tenemos que empezar a desarrollar en nuestra relación con las demás personas. Todos fallamos en casi todas las características del amor verdadero y por eso tenemos que dedicarle mucho tiempo. Primero, recordando que es un amor genuino y verdadero y segundo, trabajar en estas características para ponerlas en práctica con todas las personas que se crucen por nuestro camino. Y nos decía Pablo, el amor verdadero es paciente, el amor es bondadoso. Para los que entran por primera vez en la clase anterior, en la clase número 51, explicamos cada uno de ellos más profundamente. El amor no es envidioso. El amor no es orgulloso. El amor no se comporta con rudeza. El amor no es egoísta. El amor no se enoja fácilmente. El amor no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Y recuerdan ustedes que aquí hay algo, una enseñanza muy importante porque uno pensaría que la maldad se contrarresta con la bondad. Y aquí Pablo nos enseña que no, la maldad se contrarresta con la verdad. Para acabar con la maldad hay que conocer la verdad. Y la verdad es una persona, Jesucristo. Entre más conocimiento se tenga de Jesucristo y la relación con Jesucristo sea más profunda y más íntima, menos maldad hay. Entonces, los corazones malvados es porque no tienen a Jesús en su vida. El amor todo lo disculpa. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. Y todas estas hermosas características del amor terminan con una verdad que desafortunadamente muchas personas afuera ni siquiera conocen estas características del amor verdadero, pues mucho menos lo que envuelve todo el amor genuino y es que el amor jamás se extingue. Y aprendí hace poquito en una charla que estaba oyendo que inclusive la palabra amor, si ustedes la desglosan, ustedes saben que la palabra significa sin y mor significa muerte. Entonces es sin muerte. Amor significa sin muerte. Por eso el amor jamás se extingue, el amor verdadero. También aprendimos hace 8 días, cuando Pablo nos dice, nuevamente nos recalca, que todos los dones que nos da el Espíritu Santo, ya sea los que nos da cuando ya nacemos, cuando ya estamos ejerciendo algún ministerio, o los dones con los que nacemos, son muy buenos y muy importantes. El don de lenguas, el don de profecía, el don de conocimiento, pero que llegará un día que estos dones van a desaparecer y que lo único que va a seguir por siempre es el amor. El amor es para siempre, por eso es el más importante, los otros van a desaparecer. Listo, chicos, entonces aquí seguimos con nuestro tema nuevo. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 11 al 13. Y dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Ustedes saben que cuando uno es bebito, cualquier cosa que haga un bebé, así sea solamente esto, dormir, es lo más hermoso, lo más tierno, no hay nada más lindo en este mundo que ver a un bebé sonreír. Hasta yo creo que hasta el corazón más duro y la cara más amargada esboza una sonrisa cuando ven a un bebé sonreír. Entonces hay cosas que los niños hacen que es propio de los niños y que es perfecto. Pero cuando una persona ya es adulta y sigue haciendo las cosas de los niños, pues se ve ridículo. Por eso dice Pablo, cuando yo era niño, pues hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Y Pablo se está refiriendo que de la misma manera que en el crecimiento físico es ridículo que un adulto haga cosas de niño,
Espiritualmente hablando, nosotros también tenemos que crecer y no está bien que un cristiano que lleva años asistiendo a la iglesia, leyendo la Biblia, siga cometiendo los mismos errores que cuando recién conoció del Señor Jesucristo. Entonces, que aquellos rudimentos del cristianismo, aquellas cosas principales que uno conoce al principio, ya tiene uno que tenerlas bien aprendidas y practicarlas y dejarlas atrás. O sea, ya tenemos que tener conciencia de que hay cosas clarísimas en el cristianismo y seguir profundizando, seguir creciendo, ya no contentarnos con leche materna o con compotas, sino que debemos profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Y Pablo hace una comparación y dice que nosotros ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Y compara eso que nosotros vemos espiritualmente como cuando una persona se ve en un espejo. Hoy en día para nosotros es difícil comprender por qué Pablo toma como ejemplo un espejo, si para nosotros una de las maneras de vernos más claramente es mirándonos a un espejo. Tengan en cuenta que en la época de Pablo los espejos no eran hechos del cristal que nosotros tenemos hoy en día, sino que eran opacos. Entonces la gente realmente se veía distorsionada, no se veía claramente. Por eso es que Pablo hace esa comparación con el espejo. Hoy en día sí nos vemos claramente, pero en la época en que Pablo puso el ejemplo, los espejos no daban una imagen clara de lo que era la persona. Entonces está diciendo, ahorita no se ven claramente, pero va a llegar el día en que sí nos vamos a ver con toda claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Llegará el día que estemos cara a cara con el Señor Jesucristo y muchas de las cosas que hoy en día no comprendemos, las vamos a conocer perfectamente. Entonces Pablo está diciendo, tranquilos, no se preocupen si ahorita no entienden todo con claridad, va a llegar el momento en que lo vamos a entender absolutamente todo. Y nos está diciendo que nosotros los cristianos, los seres humanos, debemos aferrarnos a tres características muy importantes, tres atributos que debemos tener en nuestra vida, que es la fe, la esperanza y el amor. La fe es esa fuerza por la que confiamos en nuestro Señor. La esperanza es esa fuerza por la que nos animamos y esperamos en el Señor. Y el amor es la fuerza por la que amamos a Dios y a nuestro prójimo. Y nos dice que va a llegar el momento que el más importante de todos, aunque todas son muy especiales, la más importante sigue siendo el amor. Empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Entonces, Pablo sigue enseñándole a los de Corinto y de pasito a nosotros. La cosa más importante es el amor. Entonces Pablo está diciendo, mire, que el amor sea su meta más alta. Y es muy difícil, ustedes saben, ¿no es cierto? Pues sí, a veces tenemos personas a nuestro lado que es muy fácil amarlas. Por lo general, las madres amamos infinita e incondicionalmente a nuestros hijos, ¿no es cierto? Pero hay personas a nuestro alrededor que son muy difíciles de amar. Tenemos que trabajar día a día, hora a hora, para poder amar absolutamente a todas las personas que están a nuestro alrededor. Y como no es fácil, por eso es que Pablo insiste tanto en eso, que es una práctica que tenemos que hacer. La única manera de nosotros volvernos profesionales y maestros en algo es practicando, practicando y practicando. Dice que en todo caso nosotros debemos desear todos los demás dones, pero que el amor es lo más importante. No es que esté desechando los dones. Y siempre llega a la misma conclusión porque el don de profecía y el don de lenguas han sido los dones más que han causado más controversia dentro de la iglesia y son dones muy especiales. Por eso él siempre pone estos dos dones como ejemplo, sabiendo ustedes que existen otros 7 dones más. Dice, si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios. Dado que la gente no podrá entenderle, hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma. Entonces, como tantas personas ambicionan el don de profecía y el don de lenguas, Pablo dice,
En todo caso, el mejor don es el don de profecía. Y nuevamente les recuerdo a ustedes que cuando aquí estamos hablando de profecía, no se está refiriendo a aquellas personas que tienen esa capacidad sobrenatural esotérica de adivinarles el futuro. Entonces yo voy para que me diga con quién me voy a casar y si me voy a ganar la lotería. No. Profecía, la definición de profecía en el Nuevo Testamento es aquella persona que predica, que enseña, que habla las buenas nuevas para fortalecer a otros, para animarlos y para consolarlos. Esto es muy importante que ustedes lo tengan muy claro cuando Pablo defiende tanto el don de profecía. No es algo esotérico para saber si me voy a ganar la lotería, sino es aquella persona que predica. Profecía es predicar, es hablar, es enseñar para que otros se fortalezcan, se animen y se consuelen. Entonces, el que dice una palabra de profecía, es decir, el que predica, el que habla, fortalece a toda la iglesia. Mientras que el que tiene el don de lenguas, recuerden que hay dos tipos de don de lenguas, aquel que puede hablar lenguas angelicales y el que puede hablar también lenguas humanas. Entonces, una persona que tiene el don de lenguas y habla lenguas angelicales, como es un idioma que no se conoce, entonces el único que se fortalece espiritualmente es la misma persona. Y eso, que a veces la misma persona ni siquiera entiende lo que está diciendo. Entonces es algo como muy individual, muy personal, y por eso Pablo dice, añoren el don de profecía, porque con ese don no solamente ustedes se están fortaleciendo, sino también están ayudando a otras personas. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, el don de lenguas y el don de profecía ocupan el primer lugar de lo que las personas añoran, pero nuevamente nos está diciendo Pablo que la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Entonces siempre van cogidos de la mano, lo ideal, el don de lenguas y el de interpretación de lenguas. Hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría a menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Serán como si hablaran al aire. Entonces está explicando por qué se debe añorar más el don de profecías que el don de lenguas. Y lo está comparando con una orquesta. Entonces, una persona que tiene el don de lenguas es porque o puede hablar y todo tipo de idiomas sin haberlos aprendido, o al hablar en su idioma, las otras personas le entienden en su idioma original. O aquellas personas que hablan un idioma angelical desconocido. Entonces, cuando la persona habla, para uno es una retaíla, una jeringosa que no se entiende. Entonces, está diciendo que si hay muchas personas con el don de lenguas hablando al mismo tiempo, eso es un caos. Y lo compara con una orquesta. Una orquesta tiene muchos instrumentos, ¿no es cierto? Pero cada instrumento sabe su melodía, sabe su armonía, sabe en qué momento entrar en la canción. Y si no fuera claro, cada instrumento individualmente por sí solo, no se podría escuchar en toda la orquesta esas melodías tan hermosas cuando estamos en un concierto. Que de la misma manera debe ser en la iglesia, todo debe ser armonioso, aunque se tengan diferentes dones. Y lo compara también que si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Ustedes saben que en el ejército se comunican con sonidos de trompeta y también en el Antiguo Testamento nos hablan mucho porque el pueblo de Israel también se comunicaba con el sonido de la trompeta y en el Apocalipsis nos dice que también en los últimos tiempos se van a escuchar sonidos de trompetas, del chofar, para dar enseñanzas prácticas y cosas muy puntuales. Si el soldado que va a tocar la diana para que se despierten todos en el ejército y no hace un sonido claro, pues todo el mundo seguiría durmiendo hasta las 12 del día. Tiene que ser el sonido claro y perfecto.
Si yo fuera a visitarlos, dice Pablo, y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? Entonces, ¿qué tal yo en este momento hablándoles a ustedes en un idioma que nadie entiende? Pues sería ridículo, ¿no es cierto? Qué bobada. En cambio, dice Pablo, si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía, recuerden que profecía es predicar, enseñar las buenas nuevas, o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Y ninguno carece de sentido. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla. Y él lo será para mí. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Siempre pensando en los demás, en el prójimo, recuerden el amor. Entonces Pablo está diciendo que hay muchos idiomas. Imagínense que eso fue hace 2000 años, él se aterraría de la cantidad de idiomas que hay hoy en día. Y si yo hablo con alguien y no hablamos el mismo idioma, pues no nos vamos a entender, seríamos como extranjeros, ¿no es cierto? Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero cómo es de angustiante uno estar en un sitio donde no hablan el mismo idioma que uno y uno no poder entender, le da a uno ansiedad, uno quisiera entender. Por eso yo estoy pidiendo el don de lenguas para aprender inglés fácilmente para cuando me vaya a Nueva Zelanda. Pero sí, si uno no sabe el idioma, pues somos extranjeros. Ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. Entonces, una persona que tiene el don de lenguas angelicales da una retaíla, raca, tatata, rama, cuisama, que nadie entiende, muchas veces ni la misma persona. Por esta razón, el que habla en lenguas pida en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? En ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. Ustedes saben que nosotros en las iglesias cristianas acostumbramos cuando el predicador, el ministro, el pastor o el maestro o la persona que nos está enseñando algo dice algo con lo cual nosotros estamos de acuerdo, pues decimos amén. Hay personas y hay iglesias que es desesperante porque por cualquier cosa están diciendo cada rato amén, 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 pero no hay que tener, hay que interpretar y hay que tener entendimiento. Cuando yo digo amén, es porque estoy de acuerdo con, con lo que la persona está diciendo o quiero que con lo que la persona está diciendo se vuelva una realidad en mi vida. Entonces hay que tener cuidado cuando uno dice amén. Entonces aquí Pablo está diciendo que nosotros debemos orar en el espíritu. Lógicamente, nuestra área espiritual se conecta con el Espíritu Santo, que es el que transforma nuestra oración a nivel espiritual para poder comunicarnos con el Padre gracias a Jesucristo. Entonces, totalmente la oración es espiritual, pero también tenemos que orar con entendimiento. No podemos caer en el mismo error de los católicos romanos que repiten rezos. ¿Se acuerdan que hay inclusive tienen una costumbre, yo no sé en qué fecha, de repetir los 1000 Jesuses y 1000 veces dicen la palabra Jesús? Entonces, o repiten cosas, pero están pensando si dejaron la olla del arroz prendida o es orar con el espíritu y orar con entendimiento. Y esto también es cuando uno está cantando, hay que cantar con el espíritu y con el entendimiento. La música tiene una influencia grandísima con nuestras emociones y a veces la sola melodía, a nosotros, los de mi época de los años 80, que a nosotros no nos llegaban las canciones en inglés con las letras, y pues en esa época no era que no sabíamos nada de inglés, no se acostumbraba a enseñar tanto inglés. eh, Nosotros cantábamos porque nos gustaba la melodía y hay muchos chistes porque repetíamos lo que creíamos que decía la letra en inglés y se decían unas barbaridades, pero ni siquiera entendíamos lo que estábamos diciendo. Y a veces uno ya ahorita que tiene un poquito más de conocimiento de inglés, uno dice, hola, qué letra tan horrible y yo cómo la cantaba. Entonces, cuando cantamos al Señor, uno tiene que estar también con el entendimiento
¿qué es lo que estoy diciendo? Porque a veces uno se compromete con Dios sin darse cuenta con la letra de la canción. Hay que tener mucho cuidado también con eso. Entonces, el propósito de todo don es edificar a la iglesia. Por eso es que van de la mano la parte espiritual y el entendimiento. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Pablo tenía todos los dones espirituales. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Entonces, muchas personas por darse las demás espirituales, entonces empiezan a hablar en lenguas y nadie les entiende. Y es preferible decir 5 palabras que beneficien y que hagan crecer espiritualmente a las personas que nos escuchan, que demostrar que yo tengo el don de lenguas. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. En la ley está escrito, por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros, hablaré a este pueblo. Pero ni aun así me escucharán, dice el Señor. De modo que el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Ya les explico este pasaje. Dice Pablo que nosotros no debemos ser infantiles, no debemos ser inmaduros en la comprensión de estas cosas espirituales, en todo lo que Pablo nos está enseñando sobre los dones espirituales, que es un tema muchísimo más profundo, ¿no es cierto? Entonces que nosotros ya debemos madurar y no tomarlo a juego, no ridiculizar o simplemente ser indiferentes a este tema. No podemos actuar como niños en cuanto a estos temas. Y aquí hay una enseñanza importante porque Pablo nos está diciendo que nosotros sí debemos ser inocentes como bebés en cuanto a la maldad. En eso sí debemos ser como niños, en cuanto a la maldad, pero no en cuanto al conocimiento y a la comprensión de las cosas espirituales. Y no sé, para los que están viendo la foto, mira la inocencia, cómo se refleja. Están los conejitos tratando de ayudar a subir a otro conejito y este bebé se acerca también para ayudar y es una estatua. Me pareció divino. Esa es la inocencia. Nosotros debemos ser como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos que se están viendo en este momento en la Biblia. Y Pablo aquí entonces se devuelve, les da a conocer a los corintios, les recuerda algo que ya se había enseñado en Isaías, capítulo 28, versículo 11, pero para poderle entender un poquito, me voy a devolver del versículo 11 para entrar en contexto de lo que Pablo les estaba diciendo. Isaías nos decía, ¿a quién creen que están enseñando? ¿A quién le están explicando su mensaje? ¿Creen que somos niños recién destetados que acaban de dejar el pecho? Niños que repiten A, B, C, D, A, E, I, O, U, un poquito aquí, un poquito allá. Pues bien, Dios hablará a este pueblo con labios burlones y lenguas extrañas. Dios quiere que nosotros maduremos para Él poder seguir enseñándonos cosas más profundas. Pero si nosotros actuamos como niños y solamente queremos palabra light, palabra suave, y nos comportamos como niños simplemente queriendo aprender las vocales, pues el Señor simplemente va a dejar de enseñarnos cosas más profundas y de darnos a conocer misterios y cosas más importantes. Entonces debemos dejar de ser como niños para conocer más profundamente. Así que como ven, termina el pasaje, el hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Les explico entonces esta última parte. Otra forma de clasificar los 9 dones espirituales que los vimos ya hace 15 días, ¿recuerdan ustedes? Yo se los expliqué en el orden en que aparece en la Biblia. Cada uno de ellos los explicamos. Pero hay una forma más práctica de poder uno comprender estos 9 dones espirituales y es clasificarlos en 3 grupos diferentes. Miren esto tan hermoso. El primer grupo son aquellos dones que da el Espíritu Santo que revelan algo, los dones de revelación.
En este grupo entonces está el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría y el don de discernimiento de espíritu. ¿Sí ven? Las personas que tienen estos dones reciben revelación de parte de Dios. El segundo grupo es son los dones de comunicación, cuando yo hablo con otras personas. A este grupo pertenece el don de hablar en lenguas, el don de interpretar lenguas y el don de profecía. Y el último grupo son los que pertenecen al grupo de los dones de acción, cuando yo tengo que hacer algo. Y pertenecen el don de fe, el don de sanidades y el don de milagros. Entonces aquí se completan los 9 dones que el Espíritu Santo le otorga a las personas, ya sea para revelar algo, para comunicar algo o para que la persona haga algo con nosotros cristianos o con las otras personas. Fuera de eso hay que tener en cuenta dos cosas. Uno es los dones y otros son las manifestaciones. Un don es lo mismo que un regalo. Pongan atención porque esto es importantísimo. Un don es lo mismo que un regalo. Una manifestación es lo mismo que una señal. Entonces, dentro de los dones que otorga el Espíritu Santo, hay algunos que son regalos y hay algunos que son señales y debemos aprender a identificar cuáles dones o regalos son señales. Los regalos, los dones, explícitos, los que utilizan la palabra dones, es decir, los regalos, son para nosotros los creyentes, para los que ya hemos tenido un nuevo nacimiento, para los que hemos creído en Jesucristo y lo hemos aceptado como Señor y Salvador. Y las manifestaciones o señales son para los incrédulos. Entonces, el Espíritu Santo, por ser nosotros creyentes, por ya haber aceptado a Jesucristo, nos regala dones, poderes sobrenaturales para que nosotros afiancemos esa creencia, para que crezcamos espiritualmente y para que nuestra relación con Dios sea cada día más fuerte. Esos dones, esos regalos nos lo da el Espíritu Santo a nosotros los creyentes. Nosotros ya no necesitamos creer porque ya creímos, mientras que las manifestaciones que son señales es para los incrédulos, porque son cosas sobrenaturales que cuando un incrédulo las ve, va a haber mayor posibilidad de que empiece a creer en Cristo. Eso pasa, especialmente se ve más claramente con el don de lenguas. Miren, cuando una persona que tiene el don de lenguas y la utiliza como don de lenguas angelicales, es un regalo para el creyente, para el cristiano, porque el cristiano que tiene el don de lenguas y habla lenguas angelicales, se conecta directamente con la parte espiritual, va directamente a comunicarse con Dios. Así la misma persona no entienda lo que está diciendo, entra en ese ámbito, en ese terreno espiritual y su espíritu se fortalece. Espiritualmente el creyente madura, crece y empieza a entrar a él en el más paz, más gozo. Es un regalo para el creyente. Mientras que si esa misma persona tiene el don de lenguas humanas, ustedes se imaginan un incrédulo, una persona que no cree en Jesucristo, pero que llega a un sitio, una persona que habla alemán, y llega a un sitio y alguien le habla en alemán y nunca ha aprendido alemán, pues esa persona va a creer que hay algo raro, algo sobrenatural, algo poderoso. Uy, ¿dónde aprendiste alemán? No, en la vida he aprendido alemán, nunca había hablado alemán. El otro dirá, uy, pero hablas perfectamente. Ese es el don de lenguas humanas que es para los incrédulos. Entonces, las señales, todas las señales que nosotros encontramos en la Biblia es para que los incrédulos crean. Por eso es que en el Antiguo Testamento se utilizaron tantas señales. Acuérdense ustedes que en el Antiguo Testamento, primero la Biblia no estaba completa. Faltaba, era el edificio en obra negra, faltaban los acabados porque el Nuevo Testamento no existía. Se estaba empezando a contar la historia, pero no se conocía el final. Por eso es que en el Antiguo Testamento hay tantas señales, se necesitan señales para que la gente crea.
Pero ya en el Nuevo Testamento nosotros tenemos la Biblia completa y fuera de eso tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Por eso es que hoy en día no están necesarias las señales. A través de la palabra de Dios, una persona puede llegar a creer. Sigamos. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando, realmente Dios está entre ustedes. Entonces aquí Pablo está diciendo, mire chicos, utilicen la lógica, la razón. ¿Se imaginan ustedes en una reunión donde haya una cantidad de gente hablando en lenguas, todo el mundo hablando al mismo tiempo, y entra una persona que no es cristiana o inclusive uno mismo? A mí me ha pasado a veces en algunas iglesias y uno ve un desorden, una bulla y una cantidad de manifestaciones y saltos y movimientos. Uno que dice, esta gente está loca. Eso es lo lógico. Entonces Pablo está diciendo, mire, pilas. Ustedes no pueden estar haciendo eso en las iglesias porque cualquiera que entre y los vea a ustedes en esa actitud, pues van a decir que están locos. En cambio, si hay una persona que está profetizando, acuérdense que el propósito de la profecía es primero ¿qué? Edificar. Edificar es fortalecer y afirmar a los hermanos. Y no hay mayor manera de fortalecer y afirmar a otra persona que contándole el plan de salvación. Recuerden, el propósito de nosotros es contarle a la gente que perdimos una vida perfecta pero que la podemos volver a recuperar gracias a Jesucristo. El segundo propósito es exhortar, es decir, animar, entusiasmar, retar a los hermanos, decirles, mire, pruébenme en esto, empiecen a estudiar el manual de instrucciones, diríjase a Dios, dígale, Dios, yo no sé si tú existes, pero yo quiero saber de ti. Y a través de la lectura de la Biblia, van a entusiasmarse, van a animarse y van a conocer el plan de Dios para que lleguemos a esa vida perfecta. Y el tercer propósito de profetizar, de predicar, de hablar, es aliviar la pena o la aflicción. Cuando nosotros comprendemos que vivimos en un mundo bajo maldición y que todo lo malo que pasa en esta tierra no es porque Dios lo hace, sino porque los seres humanos tuvimos un regalo que se llama libre albedrío y que la maldad no es una creación de Dios, sino es el resultado de las malas decisiones de los seres humanos. Es increíble cómo las personas dicen, no creo en Dios, pero le echan la culpa a Dios de todo lo malo que sucede. Recuerden ustedes que Dios respeta el libre albedrío de los seres humanos y toda la maldad que estamos viviendo y la que vamos a vivir es por culpa de las decisiones, de los corazones malvados de los seres humanos. Entonces no podemos echarle la culpa a Dios de las cosas malas. ¿Qué ventaja tenemos los cristianos? Primero, que nosotros acudimos a Dios por protección para que Él tenga misericordia de nosotros. Pero lo peor que nos puede pasar a nosotros es que partamos de este mundo y Pablo decía que inclusive lo peor que nos puede pasar es un beneficio para nosotros porque enseguida vamos a estar en la presencia de Dios. Entonces, edificar, exhortar y consolar es el propósito de la profecía. No contarte si el negocio que vas a hacer, si te va a resultar o si la persona que viste en las esquinas con la que te vas a casar. Pilas con esas iglesias que a la entradita te susurran al oído y te están profetizando lo que va a suceder. Eso no es bíblico. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación, pero todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen dos o cuando mucho tres, cada uno por turno y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Entonces, Pablo está diciendo
que bajo la inspiración del Espíritu Santo hay unas conductas y unas reglas también para comportarnos dentro de la iglesia. Entonces, aquí el tema es el comportamiento dentro de la iglesia. La iglesia de nuestro Señor necesita seguir estas instrucciones con mucho cuidado. Recordemos que Dios es un Dios de orden y así como nuestra vida debe estar ordenada, también cuando nosotros nos reunimos con otras personas debe haber orden. Por eso esas reuniones en donde hay desorden, en donde hay caos, ahí no está Dios, ahí no está el Espíritu Santo. Ya sea hablando en reuniones eclesiásticas o en reuniones seculares, donde hay desorden, donde hay trago, donde hay vulgaridad, ahí no está Dios, no está el Espíritu Santo. Mucho más debe haber entonces orden cuando nos reunimos para adorar, alabar y aprender de Dios. Ahora está diciendo, tengan mucho cuidado con eso. En cuanto a los profetas, que hablen dos o tres y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Recuerden ustedes que Pablo vive en una cultura totalmente diferente a lo que nosotros vemos hoy en día. En esa época se reunían en casas, eran grupos muy pequeños, no había como un libreto doctrinalmente hablando, diferentes puntos dentro de las reuniones, pasos para seguir de manera ordenada las enseñanzas, sino que se reunían de una manera muchísimo más informal en las casas. Entonces, de pronto una persona era la anfitriona, pero cualquier otra persona podía seguir una enseñanza o podía hablar o contar un testimonio. Y por eso Pablo enfatiza tanto que en esas reuniones debe haber orden. Hoy en día nosotros no tenemos ese problema porque cuando nos reunimos en una iglesia, congregaciones grandes, pues hay un pastor, ministro, presidente o lo que el nombre que ustedes le tengan, que es el que dirige, ¿no es cierto? Y uno en la iglesia no pregunta ni interrumpe al pastor ni nada de eso. Entonces, hoy en día el orden es diferente. Hay mayor facilidad de que haya orden en nuestras reuniones de hoy en día porque hay una persona que preside, que en la época de Pablo, donde cualquier persona podía hablar en cualquier momento. Entonces, por eso Pablo es tan enfático en decir que tienen que ser muy ordenadas las reuniones. Esto significa, cuando dice que los profetas no están bajo el control de su espíritu, significa que su espíritu está bajo la dirección de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Pueden decidir, las personas pueden decidir cuándo profetizar y cuándo dejar de profetizar a fin de mantener un buen orden en la reunión de la iglesia. Vuelvo y le repito, cuando aquí está hablando de profetizar o de profeta, está hablando del don de profecía, es decir, el de instruir y el de enseñar a otras personas. No es ese desorden que no sé si ustedes han visto videos, espero que no hayan ido personalmente a esas iglesias donde se está predicando, se está enseñando a alguien y de un momento por allá en la esquina, entonces alguien empieza a hacer movimientos todos extraños y a decir, no, es que el Espíritu Santo lo tomó. Y no sé, Pablo le está diciendo nada que el Espíritu Santo lo tomó, el Espíritu Santo es el primer ordenado. Entonces, cuando la persona tiene que saber cuándo dejar de profetizar para mantener un buen orden o cuándo saber cuándo dejar de manifestar algo, de enseñar algo. Entonces, esas reuniones deben ser en orden. No sé si han visto ustedes iglesias donde empiezan a ladrar. Hay cosas tan absurdas y que lo tomó entonces el espíritu de perro o el espíritu de... Son unas locuras que uno, si uno no los ve, pensarían que le están tomando el pelo. Orden, orden, orden ante todo. El espíritu de ellos no es su amo, sino que es el medio que usan para funcionar. Deben aprender a ejercitar su espíritu y emplearlo a discreción. Aquí no están hablando del Espíritu Santo, sino de su área espiritual. Entonces, tienen que controlarse el dominio propio y orden ante todo. Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar.
que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. Me imagino ahorita cuántos hombres están felices y diciendo, sí, ve, yo les he dicho, mujeres, si fuera así, yo no podría estar hablándoles a ustedes en este momento. Expliquemos este pasaje. Recuerdan, chicos, que cuando nosotros hablamos de cómo estudiar la Biblia, porque hasta en eso hay que tener orden, en cómo estudiar la Biblia. Y que nosotros para entender un pasaje correctamente tenemos que pasarlo por el filtro o por el tamiz de los contextos y que todo en la Biblia se explica bajo un contexto literal o un contexto histórico o un contexto simbólico o un contexto virtual. Este pasaje, para poderlo entender, tenemos que tener en cuenta el contexto histórico y es muy sencillo. No debemos confundir costumbres culturales con principios universales. En la época de Pablo, la mujer no se tenía en cuenta para nada, ni para votar, ni para hacer testimonio. Fíjense que si pasaba algo, el testimonio de un hombre era válido, pero para que fuera válido por las mujeres tenían que ir dos mujeres. Entonces la mujer era totalmente menospreciada en todas las áreas, en todos los ámbitos. Y Jesucristo empieza a cambiar eso de una manera hermosa porque fíjense en ustedes que la primera persona a la que Jesucristo se le apareció y le dijo que fuera y hablara fue a María Magdalena. Ella fue la primera evangelizadora. Entonces Jesús, con sus enseñanzas y su comportamiento, empieza a cambiar esas costumbres y esas tradiciones que se tenían en esa época y que hoy en día se tienen también en muchas partes. Entonces Jesús le empieza a dar también el papel protagonista en las enseñanzas a la mujer. Una mujer es la primera que empieza a evangelizar. Y vemos también ejemplos de mujeres profetizas, de mujeres que prestan sus casas ya para que se realicen las primeras reuniones de los cristianos. Entonces, eso empieza a cambiar hasta que hay una enseñanza clara del apóstol Pablo. Más adelante lo vemos, lo vamos a ver que en este nuevo pacto, recuerden ustedes que Antiguo Testamento es lo mismo que Antiguo Pacto y Nuevo Testamento es lo mismo que Nuevo Pacto. En este nuevo pacto, todos somos iguales ante Dios, hombres, mujeres. Entonces, siento quitarles la sonrisa a los hombres, pero sí está permitido. Lo que pasa es que las mujeres nos tenemos que preparar igual que se prepara un hombre. Si una mujer quiere ser pastora, pues debe estudiar. No es que automáticamente por ser la esposa de un pastor, ella automáticamente es pastora. Eso es absurdo. ¿Qué tal entonces la esposa de un médico entonces puede ir también a hacer una cirugía? ¿No es cierto que no? Es ilógico y absurdo. La esposa de un ingeniero entonces puede ir también a hacer trabajos de ingeniería. No. La esposa de un ingeniero es ingeniera si también estudió en la Universidad de Ingeniería. Lo mismo pasa con la pastora. Si también hizo sus estudios para ser pastora, pues tiene el título. No que por automáticamente por ser la esposa de un pastor, entonces sea pastora. ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes o son ustedes los únicos que la han recibido? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Entonces, aquí como para ya ir sellando el temita, Pablo les está diciendo, miren, recuerden ustedes que la iglesia en Corinto fue una iglesia naciente en una ciudad difícil y por eso Dios les regaló el poder tener tantos dones espirituales. Pero Pablo les recuerda, miren chicos, ustedes no son los únicos que tienen ahora ni que van a tener en el futuro tantos dones espirituales. No se crean pues que ustedes son los que tienen la verdad absoluta, no menosprecien a otros. ¿O acaso piensan, Corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? Porque acuérdense que ellos estaban enorgulleciendo mucho. Entonces, aquí Pablo les baja
eso y les dice, ustedes no son los únicos, tienen muchos dones, pero no son los únicos. Y vuelve a recalcarles el orden de Dios en la iglesia. Primera de Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Y apliquen este versículo absolutamente en todas las áreas de su vida y verán cómo primero les va a rendir el tiempo. Aquellas personas que dicen, no me alcanza el tiempo, todos tenemos las mismas 24 horas, es porque o están dándole prioridad a cosas que no son prioritarias y perdiendo el tiempo en cosas secundarias, o no están actuando ordenadamente. Y eso también, o sea, si tú siempre pierdes las llaves y duras media hora por la mañana buscando las llaves, pues eso es no tener orden. Pero si tienes un sitio especial donde todo el mundo deja las llaves del carro, de la casa, pues no van a tener ese problema y el tiempo les va a alcanzar. Entonces, esta es la enseñanza de esta semana. Chicos, aquí dejamos entonces, que no los quiero agobiar con tanto tema y aquí para que ustedes puedan practicar entonces esta semana todo lo que enseñamos en el día de hoy. Chicos, que tengan una semana hermosa, los espero dentro de 8 días, Dios mediante, y muchas bendiciones.